habíamos visto que era igual a x por e a la x menos e a la x. Ajá. Y por lo tanto, finalmente, la integral de x cuadrada por e a la x, pues va a ser igual a x cuadrada por e a la x. Luego tengo menos 2 que multiplica a la integral de x por e a la x, que es x por e a la x menos e a la x. Y como ya terminamos de integrar, le agregamos la constante de integración. Luego entonces, la integral de x cuadrada por e a la x en dx es igual a x cuadrada por e a la x. Luego tengo menos por más da menos, 2 por x por e a la x, menos por menos da más, 2 por e a la x, más su constante de integración. Ya si queremos, ¿verdad? Aquí hay un factor común en cada uno de estos sumandos. Y entonces, finalmente, esto es igual a x, perdón, el factor común es e a la x. Y entonces, e a la x que multiplica a x cuadrada menos 2x más 2 más la constante de integración. Y sería la integral de x cuadrada por e a la x. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre la técnica de integración por partes? No, profe, muchas gracias. Ok. Entonces veamos la última técnica de integración, que es la técnica de integración por fracciones parciales. Lo que es lo mismo es la llamada integración de funciones racionales. Pero antes de que entremos a la técnica de integración por fracciones parciales, es decir, la integración de funciones racionales, veamos qué son las fracciones parciales. Recordemos que a una función racional la habíamos definido como el cociente entre dos polinomios. Entonces sean n mayúscula sub 1 entre d mayúscula sub 1 y n mayúscula sub 2 entre d mayúscula sub 2. Un par de funciones racionales. Donde n sub 1, n sub 2, d sub 1 y d sub 2 son polinomios. Por lo que sabemos por el álgebra elemental
que n sub 1 sobre d sub 1 más n sub 2 sobre d sub 2 es decir, la suma de dos funciones racionales es igual a, resolvamos esta suma, sacamos el común denominador entre los denominadores y generalmente es el producto de estos denominadores, es decir, d sub 1 por d sub 2. Para obtener los términos del numerador, en este caso como son dos humanos, multiplicamos en forma diagonal n sub 1 por d sub 2. Luego más d sub 1 por n sub 2, que es lo mismo que n sub 2 por d sub 1, ¿verdad? Y entonces esto es igual a n sub 1 por d sub 2 entre d sub 1 por d sub 2 más n sub 2 por d sub 1 entre d sub 1 por d sub 2. Es decir, la suma de funciones racionales es una función racional. Por ejemplo, sea x cuadrada más 1 más 1 sobre x menos 1 más 1 sobre x menos 2. Al realizar esta suma de fracciones, tenemos lo siguiente. Diremos que x cuadrada más 1 más, ¿verdad? 1 sobre x menos 1 más 1 sobre x menos 2 es igual a, aquí como tenemos 4 sumandos y como x cuadrada lo divide 1 y a 1 también lo divide 1, obtenemos el común denominador entre estos denominadores. Y va a ser el producto de todos ellos. 1 por 1 por x menos 1 por x menos 2. ¿Verdad? La reglita nos dice que para obtener los términos del numerador tenemos que dividir el denominador común entre cada uno de los denominadores de estas fracciones. Y entonces hacemos x menos 1 por x menos 2 entre 1. Y el resultado lo multiplicamos por su numerador. Entonces, esto entre 1 nos va a dar x menos 1 por x menos 2 por x cuadrada. Y entonces tenemos que es x cuadrada por x menos 1 por x menos 2. Lo tenemos más. Realizamos el mismo proceso
Hacemos x menos 1 por x menos 2 entre 1. Por 1 nos queda x menos 1 por x menos 2. Después más, por este signo que tenemos acá, x menos 1 por x menos 2 entre x menos 1. Aquí dividimos x menos 1 entre x menos 1, nos va a quedar x menos 2. Por 1 nos queda x menos 2. Luego más x menos 1 por x menos 2 entre x menos 2. Tenemos x menos 2 entre x menos 2, nos queda x menos 1. Por 1, x menos 1. Y podemos seguir desarrollando los paréntesis y reduciendo términos semejantes, ¿verdad? De tal manera que al final, la suma de estas fracciones, o por lo tanto, ¿verdad? La suma de x cuadrada más 1 sobre x menos 1 más 1 sobre x menos 2. Al final, esto es igual a x cuarta menos 3x cúbica más 13x cuadrada menos x más 1. Perdón, menos x menos 1. Entre, desarrollamos x menos 1 por x menos 2. Al final nos queda que es x cuadrada menos 3x más 2. Es decir, la suma de funciones racionales nos va a dar otra vez una función racional, ¿verdad? Pero hay muchos casos donde se desea invertir el proceso. Es a menudo útil cuando nos dan x cuarta menos 3x cúbica más 3x cuadrada menos x menos 1 entre x cuadrada menos 3x más 2 recuerda que esta función racional es la suma de un polinomio y unas funciones más sencillas. Esto es que x cuarta menos 3x cúbica más 3x cuadrada menos x menos 1 entre x cuadrada menos 3x más 2 es igual al polinomio que es x cuadrada más 1 y las funciones más sencillas serán
más 1 sobre x menos 1 más 1 sobre x menos 2. Las funciones más sencillas se llaman fracciones parciales, que serán esta y esta, ¿verdad? La razón más inmediata para considerar este problema inverso es que las fracciones parciales se prestan fácilmente a la integración. Pero a poder integrar este tipo de funciones, primero veamos la siguiente definición. Entonces, sea la siguiente definición. Decimos, si n sobre d es una función racional donde n y d son polinomios, y si el grado del polinomio del numerador, que en este caso es n mayúscula, es menor que el grado del polinomio del denominador, que nosotros llamamos d mayúscula, entonces n sobre d
se llama ¿verdad? Función racional propia. Ahora bien, si el grado de n, es decir, del polinomio del numerador, es mayor o igual al grado de d, es decir, del polinomio del denominador, entonces n sobre d se llama función racional impropia. Por ejemplo, tenemos la siguiente función racional. X cúbica más 2x cuadrada menos x más 2 entre x quinta menos 4x más 1. En este caso, si comparamos el grado del polinomio del numerador respecto al grado del polinomio del denominador, en este caso, el grado de n del polinomio del numerador, que es 3, es menor que el grado del polinomio del denominador. Como vemos aquí tenemos x cúbica, el máximo grado es 3, y en el denominador el máximo grado es 5. Y como es menor que, ¿verdad? Entonces esta se llama esta es una función racional propia, porque el grado del numerador es menor que el grado del polinomio del denominador. En cambio, si nosotros tenemos la función racional del ejemplo anterior, es decir, x cuarta menos 3x cúbica más 3x cuadrada menos x menos 1 entre x cuadrada menos 3x más 2. Entonces aquí tenemos que el grado del polinomio del numerador es mayor que el grado
del polinomio del denominador. Y entonces se llama una función racional impropia. No son dos ejemplos. O si fuera el polinomio del numerador fuera igual al polinomio del denominador, seguiría siendo una función racional impropia. De tal manera que las funciones racionales propias son más fáciles de integrar por la técnica que a continuación se describe. Lo vamos a ver a través de un ejemplo. Por ejemplo, integrar por fracciones parciales la siguiente función. 2x menos 3 sobre x cuadrada menos x menos 42. Aquí si observamos, ¿verdad? Tenemos que el grado del polinomio del denominador es menor al grado del polinomio del denominador. Aquí tenemos un grado 1 y aquí tenemos un grado 2. Por lo tanto, es una función racional propia. Por lo que podemos integrarla directamente por la técnica de integración por fracciones parciales, ¿verdad? Entonces, obtengamos primero las fracciones parciales, ¿verdad? De esta función racional.
Y entonces tenemos que es dos x menos 3 sobre menos x menos 42. Obtengamos primero los factores del binomio del denominador. Entonces igual a 2x menos 3 sobre, aquí encontrar los factores del denominador, tenemos que encontrar dos números, ¿verdad? Tales que multiplicados nos den menos 42, pero sumados nos den menos 1. Aquí hay un menos 1. ¿Sí? Entonces, esos dos números deben ser tales que sumados nos den menos 1. Y multiplicados nos den menos 42. En este caso, bueno, podríamos ver que hay dos números, ¿verdad? Que es 6 y 7, ¿cierto? Porque 6 por 7 nos va a dar 42. Pero sumados nos deben dar menos 1. Por lo tanto, 7 debe llevar el signo menos. Entonces debe ser menos 7, porque menos 7 más 6 ya nos va a dar menos 1. Y menos 7 por 6 ya nos va a dar 42. Por lo tanto, 6 debe llevar el signo más. Y entonces aquí podemos afirmar lo siguiente. Algebraicamente, existen sus fracciones parciales tales que dos x menos 3 sobre x menos 7 por x más 6 es igual a una constante mayúscula A sobre el primer factor, que es x menos 7, más otra constante B sobre el otro factor, que es x más 6. Ajá. Entonces, las fracciones parciales de 2x menos 3 sobre x menos 7 por x más 6 son exactamente a sobre x menos 7 más b sobre x más 6. Para obtener los valores de a y b, hallemos la suma o sumemos a estas fracciones parciales. Es decir, hallemos la suma de estas dos fracciones. Y entonces, tenemos que a sobre x menos 7 más b sobre x más 6 es igual a, tenemos el común denominador entre x menos 7 y x más 6, y será x menos 7 por x más 6. Para obtener los términos del numerador, multiplicamos en forma cruzada a por x más 6, nos va a dar a por x más 6. Luego más x menos 7 por b, nos va a dar b por x menos 7. Y entonces esto es igual a
Multiplicamos a por todo lo que está dentro del paréntesis, nos queda que es a por x, más a por 6 nos va a dar 6a. Luego más b por x nos da bx. Luego más b por menos 7, más por menos da menos 7b. Y todo esto sobre x menos 7 por x más 6. Y entonces esto es igual a... Asociamos términos a por x y b por x. Nos queda a por x más b por x. Luego más 6a menos 7b. Todo esto sobre x menos 7 por x más 6. Aquí hay un factor común en ax más bx, que es x, y entonces esto es igual a más b, que es multiplicado por x, más 6a menos 7b. Sobre x menos 7 por x más 6. Todo esto lo estamos haciendo solo para obtener los valores de A y B. Ok, todavía no integramos. Y entonces, como todo esto es una igualdad, o sea, toda esta fracción es igual a todo esto que tenemos acá, entonces, ¿verdad? 2x menos 3 sobre x menos 7 por x más 6, pues va a ser igual a más b por x más 6a menos 7b sobre x menos 7 por x más 6. Todo esto es una igualdad, ¿verdad? Y como todo esto es una igualdad, por lo tanto, denominador es igual a denominador. Luego, entonces, numerador tiene que ser igual a numerador. Esto quiere decir entonces que, lo que les acabo de decir, quiere decir que este numerador de la fracción original, 2x menos 3, pues va a ser igual a más b por x, más 6a menos 7b. Y como todo es una igualdad, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? 2x es igual a más b por x, ¿cierto? Y menos 3, como esto es una igualdad, ¿verdad? Como 2x es igual a todo esto, entonces menos 3, pues debe ser igual a 6a menos 7b. Y entonces menos 3 es igual a 6a menos 7b. Pero como 2x es igual a más b por x, entonces x es igual a x, quiere decir que 2 debe ser igual a más b, y menos 3 es igual a 6a menos 7b. Ajá. Y entonces ya tenemos dos ecuaciones lineales, ¿verdad? Con dos incógnitas. Las incógnitas son a y b. Entonces, con estas dos ecuaciones lineales, ajá, se puede obtener o se puede formar un sistema de dos ecuaciones lineales
con dos incógnitas. De la siguiente forma. Que será A más B igual a 2 y 6A menos 7B igual a menos 3. Y con este sistema de ecuaciones podemos hallar los valores de las incógnitas o de las constantes A y B. Entonces resolvámoslo por el método de suma o resta. En este método, lo que tenemos que hacer es eliminar ya sea la incógnita A o a la incógnita B, ¿verdad? Para eso tenemos que igualar los coeficientes de A o los coeficientes de B. Eliminemos a B. Y para poder eliminarlos, ¿verdad? Deben tener signos contrarios. Por lo tanto, y tenemos que igualar coeficientes. Entonces, multipliquemos por 7 a la primera ecuación. Y sumemos por columnas. Y entonces tenemos 7 que multiplica a A más B. Pero lo que hagamos de un lado de la igualdad, también lo tenemos que hacer del otro lado de la igualdad. A la segunda ecuación, como no le hicimos nada, lo dejamos como 6A menos 7B igual a menos 3. Multiplicamos 7 por A nos da 7A. Más 7 por B nos da 7B. Y esto es igual a 2 por 7, ¿verdad? Que nos da 14. Luego 6A menos 7B. En este caso ya igualamos los coeficientes de la incógnita B y además logramos que tuvieran signos contrarios. Y entonces sumamos 7 más 6 nos da 13A. Más 7B menos 7B, aquí nos da 0. 4 menos 3 ya nos da 11. Y de esta expresión nos queda que 13A es igual a 11. Por lo tanto, despejemos A. Y entonces A es igual, si 3 está multiplicando, 3 está dividiendo. Por lo tanto, A es igual a 11 treceavos. Este valor de A, para hallar B, la vamos a sustituir en cualquiera de las dos ecuaciones del sistema. Y entonces, el valor de A lo sustituimos en la primera ecuación. Es decir, lo sustituimos en A más B igual a 2, ¿verdad?
Y entonces, en lugar de A ponemos 11/13 más B igual a 2. Y entonces, como queremos dejar sola B de un lado de la igualdad, pasamos 11/13 que está sumando al otro lado restando. Y entonces B es igual a 2 menos 11/13, ¿verdad? Pero a 2 lo podemos ver como una fracción cuyo denominador sea 13, es decir, igual a 26 entre 13, ¿cierto? Porque 26 entre 13 nos va a dar igual a 2. Por lo tanto, o entonces B es igual a 26/13 menos 11/13. Como tenemos el mismo denominador, lo único que hacemos es restar numeradores. Por lo tanto, B es igual a 26 menos 11, que nos dará 15/11. Y de esa manera hemos obtenido las constantes que aparecen en nuestras fracciones parciales del inicio de cuando estamos aplicando esta técnica. Y entonces tenemos que por un lado, ¿verdad? Y entonces, tenemos que B es igual, bueno, A es igual a 11/13 y B es igual a 15/13. Y como 2x menos 3 sobre x cuadrada menos x menos 42, que es la función racional que queremos integrar, y que esto es igual a 2x menos 3 sobre x cuadrada, perdón, sobre x menos 7 por x más 6, que son los factores de la ecuación cuadrática del denominador, y que habíamos dicho que algebraicamente tenemos las fracciones parciales a sobre x menos 7 más b sobre x más 6. Esto quiere decir que por transitividad, ¿verdad? 2x menos 3 sobre x cuadrada menos x menos 42, pues va a ser igual a, que es 11/13, sobre x menos 7, más b, que son 15/13, será 15 entre 13 sobre x más 6. Y como ya encontramos las fracciones parciales y los valores de nuestras constantes a y b, ya podemos integrar directamente esta función racional. Y entonces, ahora sí, la integral de 2x menos 3 entre x cuadrada menos x menos 42 con respecto a x, pues va a ser igual a la integral, ¿verdad?, de 11/13 sobre x menos 7 más 15/13 sobre x más 6. Todo esto con respecto a x. Y aquí resulta que ya tenemos la integral de una suma, ¿verdad? En este caso, una suma de fracciones parciales. Y entonces la integral de una suma se va a transformar en la suma de estas, de sus integrales. Es decir, esto es igual, y como 11/13 es una constante, la podemos dejar fuera de la integral. Nos queda 11 sobre 13 por la integral de 1 sobre x menos 7 en dx. Luego más, otra vez 15/13 es una constante, la podemos dejar fuera de la integral. Nos queda 15 sobre 13 por la integral de 1 sobre x más 6. Y esto en dx. Integremos 1 sobre x menos 7. Fijémonos en esta integral. O sea, la integral de 1 sobre x menos 7 en dx.
Si buscamos en nuestras tablas de integrales y recordando, a esta la podemos integrar por sustitución. Es decir, esta integral, ¿verdad?, se parece a la integral de 1 sobre u en du, ¿verdad? Que es igual al logaritmo natural de u a su constante. Y entonces C como se parece mucho, pues llamémosle a u x menos 7. Entonces a u igual a x menos 7. Recuerden que en esta técnica tenemos que hallar la relación entre dx y du. Y esa relación la vamos a encontrar derivando u respecto de x. Y entonces la derivada de u con respecto a x, pues va a ser igual a la derivada de x menos 7, ¿verdad? Y entonces la derivada de x es 1, bueno, esto es igual, vamos a ponerlo acá, a la derivada con respecto a x de x menos 7. La derivada de 7, como es una constante, es 0. Y nos queda entonces que esto es igual a dx sobre dx menos d7 sobre dx, ¿verdad? Como 7 es una constante, su derivada se hace 0. Y dx sobre dx será igual a 1. Y entonces, vamos a ponerlo acá. La derivada de u con respecto a x es igual a 1. Lo que implica que si despejamos de x, implica que du es igual a dx. Y entonces, ahora sí, la integral de 1 sobre x menos 7 con respecto a x, pues debe ser igual a la integral de 1 sobre u, y como du es igual a dx, hacemos la sustitución directa, en lugar de dx ponemos du. Pero la integral de 1 sobre u en du, ¿verdad?, es igual al logaritmo natural de u. ¿Sí? Y por lo tanto, y como u es igual a x menos 7, que aquí lo tenemos, ¿verdad? Como u es igual a x menos 7, entonces la integral de 1 sobre x menos 7 con respecto a x nos dice que es igual al logaritmo natural de u, pero como u es igual a x menos 7, pues debe ser la integral de 1 sobre x menos 7 en dx, debe ser el logaritmo natural de x menos 7. La integral de 1 sobre x más 6 se resuelve de manera similar. Por lo que la integral de 1 sobre x más 6, como son muy similares la manera en que se resuelve, pues entonces la integral de 1 sobre x más 6 es igual al logaritmo natural de x más 6.
Y entonces, nos ubicamos ahora acá. 11/13 por la integral de 1 sobre x menos 7 en dx, pues va a ser igual a 11/13 por el resultado de esta integral, que es el logaritmo natural de x menos 7. Luego más, tengo 15/13. Voy a poner aquí abajo. Entonces todo esto es igual. ¿Verdad? Todo esto es igual a 11/13 por el logaritmo natural de x menos 7. Luego más 15/13 por el logaritmo natural de x más 6 en dx. Y como ya terminamos de integrar, le agregamos la constante de integración. Aquí podemos usar algunas propiedades de los logaritmos, ¿verdad? Y entonces tenemos que, por propiedades de los logaritmos, vamos a utilizar una que es el logaritmo de base a de un número c elevado a la b, pues va a ser igual a b por el logaritmo de base a del número c. Nosotros tenemos estos dos sumandos de esta forma, de la forma b logaritmo de base a del número c. Por lo tanto, la integral de 2x menos 3 sobre x cuadrada menos x menos 42 con respecto a x, ¿verdad? Pues va a ser igual al logaritmo natural de x menos 7. Aplicamos la propiedad y este 11/13 que estamos multiplicando lo pasamos como exponente, elevado a la 11/13 más el logaritmo natural de x más 6 elevado a la 15/13. Y como ya terminamos de integrar, le agregamos su constante de integración. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Aquí tal vez el proceso más laborioso, ¿verdad? Es obtener los valores de las constantes a y b. La otra es más la integral por sustitución de sus fracciones parciales. Creo que no hay dudas. Gracias. Ok, si ustedes llegan hasta acá, ya puede estar bien, o sea, no hay problema. Lo demás ya son adornos, aplicación de propiedades. Pero ustedes llegan a esta, que la integral de esto es todo esto, hasta aquí ya está bien. ¿Sí? Ok, profe. La siguiente clase vamos a seguir haciendo más ejercicios. Si por el momento no hay dudas, aquí la dejamos, nos veríamos hasta el lunes, ¿verdad? Y vamos a seguir haciendo más ejercicios de estos, ¿no? Para que más o menos vaya quedando más claro. ¿Vale? Entonces, si no hay dudas, nos vemos el lunes. Sí, profe, gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias.